Hare Krishna, disculpen los problemas técnicos, se fue la imagen. Vamos a continuar con el Bhagavad Gita 2.23. Por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quiero asegurarme de que así está funcionando. Entonces estamos en el capítulo 2. En este Bhagavad Gita, Sri Krishna está hablándole a Arjuna. En este capítulo se concentra definitivamente en el alma espiritual, explicándole analíticamente cómo es el alma y sus características, porque esta es la primera y lo último que alguien tiene que entender. Entender que el alma es innaciente es lo primero que uno debe de entender y realizar realmente en su vida. Es bastante difícil. La práctica de yoga no es fácil, ya que la entidad viviente pues tiene cuatro características también. Tiene cuatro características como son cometer errores, estar bajo la ilusión, tener los sentidos imperfectos y tener la tendencia a engañar. Son cuatro características que tienen las entidades vivientes. Krishna está aquí hablando en el capítulo 2, en el verso número 23, donde dice: Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavaka, na chainam kledayanti apo, na sosayati marutaha. Y donde explica que el alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Y su divina gracia, al ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, da su comentario al respecto para ayudarnos a dilucidar lo que es la filosofía de la conciencia de Krishna, y poder ayudarle a todas las personas a avanzar, aunque sea paso a paso, poco a poco. Realmente el Bhagavad Gita está hecho para que las personas puedan gradualmente avanzar en su vida espiritual. Puede ser que sea una vida, puede ser que sean muchas vidas, depende de cómo coja la práctica de esta fabulosa filosofía. Y Srila Prabhupada dice que todas las clases de armas, espadas, armas de fuego, armas de lluvia, armas de tornado, son incapaces de matar al alma espiritual. Tal parece que en ese momento había muchas clases de armas hechas de tierra, agua, aire, éter, además de las armas de fuego modernas. Incluso las armas nucleares de la época actual entran en la categoría de armas de fuego, pero antiguamente había muchas otras armas hechas de todos los distintos tipos de elementos materiales. Las armas de fuego se contrarrestaban con armas de fuego, las armas de fuego se contrarrestaban con armas de agua, desconocidas hoy en día por la ciencia moderna. Los científicos modernos tampoco saben cómo emplear los tornados como armas de guerra. Sin embargo, el alma nunca puede ser cortada en pedazos ni aniquilada por ninguna cantidad de armas, sean cuales fueron los dispositivos científicos que se empleen para ello. El impersonalista Mayavadi no puede explicar cómo el alma individual llegó a existir solo por ignorancia y en consecuencia fue cubierta por la energía ilusoria. Ni jamás fue posible cortar a las almas individuales del seno del alma suprema original. Más bien, las almas individuales son partes eternamente separadas del alma suprema. Como las almas son atómicas e individuales eternamente, sanatan, tienen la propensión al ser cubiertas por la energía ilusoria y por eso dejan la compañía del Señor Supremo, tal como las chispas de un fuego, que aunque tienen la misma calidad que el fuego, son propensas a extinguirse cuando se hallan fuera de él.
En el Varaha Purana, a las entidades vivientes se les describe como partes integrales separadas del Señor. Además, según el Bhagavad Gita, permanecen eternamente. Por lo tanto, incluso después de que la entidad viviente se libera de la ilusión, sigue siendo una entidad separada, como lo indican claramente las enseñanzas que el Señor le impartió a Arjuna. Arjuna se liberó mediante el conocimiento que recibió de Krishna, pero nunca se volvió uno con Krishna. Anteriormente, Krishna había explicado, le había dicho a Arjuna que él siempre ha existido y que él y todos los reyes que estaban presentes en el campo de batalla de Kurukshetra siempre han existido y que siempre van a existir. Entonces, Krishna sigue con su explicación a Arjuna para convencer a Arjuna de las propiedades del alma y para que Arjuna salga de la ignorancia que en ese momento le estaba sobrecargado con ella. Y continúa en el 2.24 explicándole las características del alma y dice que esta alma individual es irrompible e insoluble y no se le puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable y eternamente la misma. Srila Prabhupada comenta que todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espiritual y que eternamente sigue siendo el mismo átomo sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con él todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual de los efulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios, pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la personalidad de Dios. La palabra Sarva Gataha, que quiere decir Sarva, quiere decir en todas partes, Gataha, omnipresente, omnipresente, o sea que el Señor Supremo es omnipresente, Sarva Gataha, que está en todas partes, porque es significativa, porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible, porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta Sol haya entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir allí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sarvagataha, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Y bueno, Srila Prabhupada tiene razón porque si llegamos a entender o aceptamos de que existe una suprema personalidad de Dios y esa personalidad es omnipresente y está en todas partes, entonces no es ilógico pensar de que solo haya entidades vivientes en este pequeño globo terráqueo. Es completamente ilógico, ¿no? Entonces, la palabra Sarva Gataha, como dice Srila Prabhupada, carecería de sentido completamente, porque si Dios existe y la persona acepta que Dios existe y está en todas partes, pues está en todos los planetas, está en todos lados, en todos los universos. Algunas personas pues tienen la tendencia a creer, o mejor dicho, no a creer, a entender de que solo existen entidades vivientes en este planeta y que no en otras partes. Sabemos aquellos que han leído un poco, por lo menos, las gacetas oficiales de la tecnología y de la ciencia, que existen pequeñas criaturas adentro inclusive, que sobreviven
en el magma de los volcanes, y ya se ha encontrado por lo menos. Por lo tanto, las entidades vivientes existen en todos diferentes tipos de vidas. En el 2.25, Krishna continúa y dice de que se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Como se dijo anteriormente, dice Srila Prabhupada, que la magnitud del alma es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se le puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. En lo que respecta a la existencia del alma, nadie puede establecerla de un modo experimental más allá de la prueba que da el Shruti o la sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta verdad porque no hay ninguna otra fuente que sirva para extender o para entender la existencia del alma. Si bien dicha existencia es un hecho para la percepción, porque muchas de las cosas que nosotros vemos realmente es a través de la percepción. Srila Prabhupada continúa que hay muchas cosas que se tienen que aceptar exclusivamente sobre la base de una autoridad superior. Nadie puede negar la existencia de su padre, pues esta la señala la madre, que en este caso es la autoridad. Con excepción de la autoridad de la madre, no existe ninguna otra manera de llegar a conocer la identidad del padre. Asimismo, no hay ninguna otra fuente para llegar a entender al alma, aparte del estudio de los Vedas. En otras palabras, el alma es inconcebible a través del conocimiento experimental humano. El alma es conciencia y es consciente. Eso también lo declaran los Vedas y tenemos que aceptarlo. A diferencia de los cambios que ocurren en el cuerpo, en el alma no hay ningún cambio, siendo inmutable eternamente. El alma permanece como un ente atómico en comparación con la infinita alma suprema. El alma suprema es infinita y el alma atómica es infinitesimal. En consecuencia, el alma infinitesimal, siendo inmutable, nunca puede volverse igual al alma infinita, es decir, a la suprema personalidad de Dios. Este concepto se repite a través de los Vedas de diferentes maneras, tan solo para confirmar la estabilidad de la concepción del alma. La repetición de algo es necesaria para que uno entienda el asunto perfectamente sin ningún error. Así que hoy vamos a llegar hasta estos dos versos nada más, el 24, llegué hasta el 25. Y para mañana vamos a continuar con el 26, por supuesto, lógico. Y dice Krishna, se los voy a dejar ahí dice Krishna que, sin embargo, para aquellos que también son un poco ateos, ¿no? Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte, oh tú, el de los poderosos brazos. Sin embargo, si crees que el alma nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte, oh tú, el de los poderosos brazos. Bueno, tengo 13 minutos, o sea que puedo leer uno más. Y Prabhupada da su comentario en que dice que siempre existe una clase de filósofos muy semejante a los budistas que no creen en la existencia separada del alma más allá del cuerpo. Cuando el Señor Krishna habló el Bhagavad Gita, parece ser que esa clase de filósofos ya existía y se les conocía como los Lokayatikas y Vaibhasikas. Estos filósofos sostenían que las señales de vida aparecen cuando las combinaciones materiales alcanzan cierta condición de madurez. El científico material moderno y los filósofos materialistas también son de la misma opinión. Según ellos, el cuerpo es una combinación de elementos físicos y en determinadas
etapa, las señales de la vida se desarrollan por la interacción de los elementos químicos y físicos. La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En la actualidad, muchas pseudo religiones que ahora se están poniendo de moda en los Estados Unidos también se adhieren a esta filosofía, como lo están haciendo las sectas budistas, nihilistas y no devocionales. Incluso si Arjuna no creía en la existencia del alma, como se indica en la filosofía vaibhashika, aún así no había causa alguna de lamentación. Nadie lamenta la pérdida de una cierta masa de sustancias químicas y por eso deja de desempeñar su deber prescrito. Por otra parte, en la ciencia moderna y en la guerra científica, se desperdician muchas toneladas de sustancias químicas para vencer al enemigo. De acuerdo con la filosofía vaibhashika, la supuesta alma o atma, como se le conoce, desaparece con el deterioro del cuerpo. De modo que, sea cual fuera el caso, ya sea que Arjuna aceptara la conclusión védica de que existe una alma atómica o no, o que no creyera en la existencia del alma, no tenía por qué lamentarse según esta teoría, puesto que hay muchísimas entidades vivientes que se generan de la materia a cada momento y muchísimas de ellas son aniquiladas a cada momento. No hay por qué afligirse por semejante incidente. Si el alma no iba a volver a nacer, no había motivo de que Arjuna temiera ser afectado por reacciones pecaminosas a causa de matar a su abuelo y a su maestro. Pero al mismo tiempo, Krishna se dirigió a Arjuna sarcásticamente y lo llamó Mahabaho, o el de los poderosos brazos, porque al menos él no aceptaba la teoría de los vaibhashikas, la cual deja a un lado la sabiduría védica. Arjuna, como era un guerrero y pertenecía a la cultura védica, y le correspondía entonces seguir los principios de ellas. En el verso siguiente, Krishna dice que aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte. Hare Krishna y pasen buenas noches.